La nieve era cegadora. El coche de Clare derrapó y se salió de la carretera, dando una vuelta de campana antes de estrellarse contra un banco de nieve. Su teléfono no tenía señal. El frío ya se colaba por las ventanas. Intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. El pánico le atenazaba el pecho. Entonces, entre la tormenta, apareció una figura. Un hombre que llevaba a una niña pequeña envuelta en un abrigo grueso. No lo dudó. Abrió la puerta de un tirón con ambas manos, metió la mano y la sacó. Ella se desplomó en sus brazos, temblando. Él la miró una vez, asintió y dijo en voz baja, «Ven conmigo». Daniel no hizo preguntas. Llevaba a su hija, a Ivy, en brazos y sostenía a Clare con el otro mientras avanzaban con dificultad entre la nieve que les llegaba a las rodillas. Su apartamento estaba a solo 3 manzanas, pero parecía una eternidad. Los talones de Clare se hundían. Tropezó 2 veces. En ambas ocasiones, Daniel esperó en silencio. Ivy asomó la cabeza por debajo de su capucha, sus grandes ojos marrones observando a Clare con curiosidad. Cuando por fin llegaron al viejo edificio de ladrillo, Daniel abrió la puerta y las invitó a entrar. El pasillo olía a café y madera vieja. Su apartamento estaba en el 2º piso, pequeño, cálido y lleno de dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva en las paredes. Daniel dejó a Ivy con cuidado y se volvió hacia Clare. «¿Estás bien?», preguntó. Clare asintió, aún recuperando el aliento. Su abrigo de marca estaba empapado. Tenía las manos entumecidas. Daniel cogió una manta del sofá y la envolvió sobre los hombros. «Siéntate», dijo. «Prepararé té». Ivy se subió al sofá junto a Clare, observándola con la misma intensidad silenciosa que su padre. «Eres guapa», dijo a Ivy en voz baja. Clare esbozó una débil sonrisa. «Gracias, cariño». Daniel regresó con 2 tazas de té y un tazón de fideos instantáneos. Le dio una taza a Clare y puso el tazón delante de Ivy. «No es mucho», dijo casi disculpándose. «Pero está caliente». Clare rodeó la taza con las manos, dejando que el calor se filtrara en sus dedos. Observó a Daniel arrodillarse junto a su hija, limpiándole una mancha de caldo de la barbilla con el pulgar. La ternura de sus movimientos le oprimió el pecho. Comieron en silencio un rato. Solo se oía el siseo del pequeño calefactor en la esquina. Ivy terminó sus fideos y se apoyó en el hombro de su padre. «Papá», dijo adormilada. «¿Se queda la señorita?». Daniel miró a Clare. «Solo por esta noche», dijo con dulzura. «¿Hasta que pase la tormenta?». Ivy asintió, con los párpados pesados. Daniel la alzó en brazos y la llevó al pequeño dormitorio. Clare podía oírlo murmurar suavemente, arropándola, tarareando una nana. Cuando regresó, sus ojos estaban cansados pero amables. «Puedes quedarte con la cama», dijo. «Dormiré en el sofá». Clare negó con la cabeza. «No puedo usar tu cama». «Sí puedes», dijo Daniel con firmeza. «¿Y lo harás?». No había lugar para la discusión. Clare dudó, luego asintió. Se puso de pie, aún envuelta en la manta, y lo miró. «Gracias», dijo en voz baja. «No tenías que hacer esto». Daniel se encogió de hombros. «Sí, lo hice esa noche». Clare permaneció despierta en la pequeña cama, mirando al techo. A través de las finas paredes, podía oír la suave respiración de Ivy y algo más, un sonido apagado y sordo. Se incorporó para escuchar. Le tomó un momento darse cuenta de qué era. Daniel, llorando, en silencio, con cuidado, como si estuviera acostumbrado a ocultarlo. A Clare se le hizo un nudo en la garganta. Pensó en las palabras de Ivy de antes, las que no había mencionado en voz alta, pero que Clare había percibido en la forma en que la niña miraba a su padre. Alguien que deseaba que su papá no tuviera que llorar solo. Amaneció gris y frío. Daniel despertó a Clare temprano, disculpándose por las prisas. «Tengo que ir a trabajar», dijo.
Ivy tiene clases. Puedo llevarte a la estación de autobuses. Clare asintió, aún adormilada. Tomó prestada una bufanda y lo siguió hacia el amanecer. Ivy agarró la mano de su padre, mirando de vez en cuando a Clare con una tímida sonrisa. En la estación, Daniel le dio a Clare un billete arrugado de $5. Para el café, dijo. Clare intentó negarse, pero él ya se había dado la vuelta, alzando a Ivy sobre sus hombros. Gracias, le gritó Clare. Por todo. Daniel miró por encima del hombro y le dedicó una pequeña sonrisa cansada. Cuídate, dijo. Luego, desapareció entre la multitud. Clare se quedó allí un largo rato, aferrada a los $5, sintiendo algo moverse en su pecho. Ni siquiera sabía su nombre. Cuando Daniel llegó a estar martes anoche para su turno, el muelle de carga. Era un hervidero. Los empleados se agrupaban, cuchicheando emocionados. ¿Qué pasa?, preguntó Daniel a Marco, uno de los conductores de montacargas. Nueva directora general, dijo Marco, sonriendo. Está aquí hoy. Una jefa de la corporación. Todos están como locos. Daniel se encogió de hombros y se puso los guantes de trabajo. Los directores generales no le preocupaban. Tenía cajas que descargar y el alquiler que pagar. Pero entonces las puertas del almacén se abrieron y entró la gerente de distrito, seguida de un pequeño séquito. Y entonces, Clare. Daniel se quedó helado. Llevaba un elegante traje negro. El pelo recogido, su expresión tranquila y profesional. Parecía toda una ejecutiva poderosa, sin duda. Algo parecido a la mujer temblorosa que había sacado de un coche destrozado la noche anterior. Sus miradas se cruzaron a través del suelo del almacén. Por una fracción de segundo, la compostura de Clare flaqueó, sus labios se entreabrieron. Y la sorpresa brilló en sus ojos. Luego se recuperó, su rostro adoptando una máscara cortés. Se giró hacia el gerente de distrito, asintiendo a algo que decía. El corazón de Daniel latía con fuerza. Ella era la directora general, la mujer a la que había salvado. La mujer que había dormido en la cama de su hija. Ella era su jefa. Marco le dio un codazo. Oye, ¿estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Daniel negó con la cabeza, obligándose a moverse. Estoy bien. Pero no lo estaba. Y a juzgar por la forma en que Clare no dejaba de mirarlo durante la visita, ella tampoco. El gerente de distrito la presentó al equipo. Clare estrechó manos, sonrió cortésmente e hizo preguntas sobre las operaciones. Cuando llegó hasta Daniel, le tendió la mano. ¿Y tú eres?, preguntó ella con voz firme. Daniel Brooks, dijo él en voz baja. Carga e inventario del turno de noche. Su mano estaba cálida entre las suyas. Sostuvo su mirada un instante de más. Mucho gusto, Daniel, dijo. Luego siguió adelante. Pero Daniel lo notó. El leve temblor en sus dedos. La forma en que exhaló al darse la vuelta. Ella lo recordaba, y estaba tan conmocionada como él. Los días que siguieron fueron extraños. Clare mantuvo la distancia. Era educada, profesional, pero nunca se quedaba mucho tiempo. No reconoció lo que había sucedido. Daniel se dijo a sí mismo que era lo mejor. Ella era la directora ejecutiva. Él era un trabajador de almacén. No había razón para que sus caminos se cruzaran. Pero Ivy tenía otros planes. Una tarde, hizo un dibujo en la escuela. Una mujer con el pelo largo y rubio de pie en la nieve rodeada de estrellas. Se lo mostró a Daniel esa noche. Es la mujer guapa, dijo a Ivy con orgullo. La que se quedó con nosotros. A Daniel se le oprimió el pecho. Es precioso, cariño. ¿Puedo dárselo?, preguntó a Ivy. Daniel dudó. No creo que la volvamos a ver. A Ivy. Pero al día siguiente, a Ivy metió el dibujo en su lonchera con una nota. Dáselo, papá.
Por favor. Daniel no sabía cómo, pero el destino tenía una forma de intervenir. Esa noche, mientras reponía los estantes fuera de horario, vio a Clare caminando sola por la tienda. Parecía agotada. Sus tacones resonaban suavemente sobre las baldosas. Se detuvo, frente a una vitrina de juguetes infantiles, mirando fijamente un oso de peluche. Daniel se acercó en silencio. «Señorita Whitmore», dijo. Ella se giró, sobresaltada por un momento. Su fachada pulida se resquebrajó. «Daniel», dijo en voz baja. Él le extendió el dibujo. «Mi hija. Quería que lo tuviera». Clare lo tomó, con las manos temblando ligeramente. Desdobló el papel y se quedó mirando la foto, con los ojos llenos de lágrimas. Apretó los labios, luchando por mantener la compostura. «Tiene mucho talento», susurró Clare. «Es una buena niña», dijo Daniel. Clare lo miró, sus ojos, buscando su rostro. «Eres un buen padre». Daniel no supo qué responder. Se quedaron allí, en el pasillo vacío, bajo el zumbido de las luces fluorescentes. Clare dobló el dibujo con cuidado y lo apretó contra su pecho. «Gracias», dijo. Luego se alejó, pero Daniel vio sus patas al final del pasillo, la vio tocarse la frente con el dibujo. Vio cómo le temblaban los hombros. Más tarde esa noche, Clare estaba sentada en su coche en el aparcamiento. Mirando fijamente el dibujo, pensó en la niña que la había mirado con tanta esperanza. En el hombre que lloró solo en la oscuridad, y pensó en su propio hijo perdido, el bebé que había perdido años atrás. Después de que su exnovio la abandonara. El dolor que había enterrado bajo el trabajo, el éxito y el silencio. No había llorado en años, pero ahora, sola en la oscuridad, dejó que las lágrimas fluyeran. Daniel no hablaba mucho de su pasado, pero una noche, durante un descanso, Marco lo presionó. ¿Alguna vez has pensado en volver a la ingeniería?, preguntó Marco. «Tienes el título. Podrías ganar mucho dinero». Daniel negó con la cabeza. Esa vida se acabó. ¿Por qué? Daniel guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo, «Mi esposa se enfermó. Cáncer. No teníamos seguro médico. Lo intenté todo. Préstamos, planes de pago. Incluso escribí a la empresa matriz del hospital suplicando ayuda». Su voz se quebró. «Me dijeron, no, política de recortes presupuestarios». Murió 3 meses después. No podía volver a ese mundo. No podía diseñar sistemas para gente que deja morir a otros por papeleo. Marco no supo qué decir. Simplemente le apretó el hombro a Daniel. Arriba, en su oficina, Clare revisaba archivos antiguos. Había estado rebuscando en los archivos, tratando de comprender las decisiones financieras tomadas antes de que asumiera el cargo de directora ejecutiva. Fue entonces cuando lo encontró. Una carpeta marcada como «Solicitudes de asistencia médica». Tras la negativa, la abrió, y allí, enterrada, entre docenas de otras, había una carta manuscrita, desesperada, de Daniel Brooks solicitando ayuda financiera para el tratamiento de su esposa. Y al final, con un sello rojo, denegado. Aprobado. Por Clare Whitmore, directora financiera. Se le heló la sangre. Recordaba ese trimestre. La Junta había exigido recortes. Había sido despiadada, eficiente. Había firmado cientos de denegaciones sin leer los nombres, sin pensar en los rostros detrás del papeleo. Y uno de esos nombres era el de la esposa de Daniel. A Clare le temblaban las manos. Leyó la carta una y otra vez. Las palabras se le nublaban. Se llevó el puño a la boca, con la bilis subiéndole a la garganta. Había matado a su esposa. No directamente, no intencionadamente, pero su firma había sellado el destino de esa mujer. Y ahora, años después, Daniel le había salvado la vida. Sin saberlo, sin dudarlo.
Clare cerró la carpeta y se sentó en la oscuridad, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Ivy enfermó. Una fiebre que subió repentinamente en medio del turno de Daniel. Llamaron del colegio. El supervisor de Daniel no le permitió salir antes. Tenemos poco personal, dijo el hombre. Fríamente. Si te vas, te amonestamos. A Daniel se le tensó la mandíbula. Mi hija. Tiene 6 años y está sola. No es mi problema. Daniel estaba a punto de irse. Cuando apareció Clare. Pasaba por el almacén y oyó la discusión. El señor Brooks se va, dijo Clare con calma. El supervisor se sobresaltó. Señora, con el debido respeto. No podemos permitirnos que se vaya, repitió Clare con voz firme. Cubriré su turno yo misma si es necesario, pero va a ver a su hija. El supervisor abrió la boca y luego la cerró. Daniel miró a Clare, atónito. Ella le sostuvo la mirada y asintió una vez. Vete. Daniel agarró su abrigo y salió corriendo. A la mañana siguiente, el rumor se había extendido. La directora general había anulado personalmente la decisión de un supervisor para dejar salir temprano a un trabajador del almacén. La gente hablaba. Algunos la admiraban. Otros murmuraban sobre favoritismo y relaciones inapropiadas. La junta directiva convocó una reunión. Cuestionaron su criterio. Estás sentando un precedente peligroso, dijo un director. No puedes tratar a los empleados como si fueran de la familia. Clare lo miró a los ojos. Si no podemos mostrar un mínimo de decencia humana a las personas que trabajan para nosotros, entonces no merecemos estar en el negocio. La sala quedó en silencio. El director se recostó, con gesto adusto. Eres demasiado blanda para esto. Whitmore. Clare no se inmutó. Entonces soy débil. La reunión terminó abruptamente. Esa noche, Daniel la encontró en la sala de descanso. Estaba sentada sola, mirando una taza de café frío. Señorita Whitmore, dijo en voz baja. Ella levantó la vista, sobresaltada. No debería haber hecho eso, dijo Daniel. No necesito que nadie libre mis batallas. La expresión de Clare se endureció. No estaba luchando por usted. Estaba haciendo lo correcto. La gente está hablando. Déjelos. Daniel se acercó. Va a perder su trabajo por mi culpa. Clare se irguió, con la mirada feroz. He perdido cosas peores. Se miraron fijamente. Daniel quería agradecerle, decirle que no le debía nada, pero las palabras no le salían. Finalmente, dijo, no necesito su lástima. El rostro de Clare se ensombreció. No se trata de eso. Entonces, ¿qué es? Ella no respondió. Daniel se dio la vuelta y se marchó. Esa noche, Clare fue a casa y revolvió su armario. Encontró la caja que había estado evitando durante años. Dentro había archivos, cartas, documentos de su época como directora financiera. Sacó la carpeta de nuevo. Solicitudes de asistencia médica. Leyó la carta de Daniel por tercera vez. Su letra era temblorosa, desesperada. Había escrito sobre el tratamiento de su esposa, sobre Ivy, que entonces solo tenía 2 años, sobre cómo haría cualquier cosa, pagaría cualquier cosa, si tan solo le dieran tiempo, y al final, con la letra de Clare, la denegación. Documentación insuficiente. Clare sintió náuseas. Había estado tan centrada en las cifras, en la eficiencia, en demostrar su valía en una sala de juntas dominada por hombres. No había pensado en la gente, en las familias, en las vidas. Cogió su abrigo y condujo hasta la tienda. Era tarde, pero sabía que Daniel estaría allí. Lo encontró al fondo, apilando palés. Daniel, dijo ella. Él se giró, sorprendido. ¿Qué haces aquí? Necesito decirte algo, dijo Clare con voz temblorosa. Daniel dejó la caja que sostenía. ¿Qué pasa? Clare sacó la carta de su bolso y se la extendió. La encontré en los archivos. Daniel la tomó.
frunciendo el ceño. Sus ojos recorrieron la página. Entonces se quedó paralizado. Su rostro palideció. «Esta es tu carta», susurró Clare. «De hace 5 años, cuando tu esposa estaba enferma». Daniel la miró, con una expresión indescifrable. «¿Guardaste esto?» «No. Lo sabía», dijo Clare, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo juro. No sabía qué era. Tuya». Firmé cientos de denegaciones ese trimestre. Nunca leí los nombres. Yo solo hice lo que me dijo la junta. Las manos de Daniel temblaban. «Fuiste tú quien dijo que no». Clare asintió con un nudo en la garganta. «Lo siento mucho. Lo siento muchísimo, Daniel». Miró fijamente la carta y luego a ella. Apretó la mandíbula. «La mataste». «Lo sé», susurró Clare. «Lo sé». Daniel arrugó la carta en su puño. «No sabes nada». Se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos resonaron. En el almacén vacío. Clare se quedó allí, sollozando, con el pecho agitado. No intentó seguirlo. Se merecía su ira, su odio. Se merecía algo peor. Daniel no. Para. Trabajar al día siguiente o al otro. Clare lo llamó. No contestó. Ella fue a su apartamento. No abrió la puerta. Dejó notas. Disculpas. Explicaciones. Silencio. Ivy se dio cuenta. Le preguntó a su padre por qué la guapa señora ya no la visitaba. Daniel no supo qué responder. «Está ocupada, cariño», dijo. «Tiene trabajo importante que hacer». Pero Ivy no estaba satisfecha. Una tarde, se escapó del apartamento mientras Daniel se duchaba. Caminó 6 cuadras hasta el Star Mart. Encontró a Clare en su oficina mirando fijamente la pantalla del ordenador. Ivy llamó a la puerta abierta. Clare levantó la vista sobresaltada. «Ivy». La niña entró con un papel en la mano. Se subió a la silla frente al escritorio de Clare y deslizó el dibujo. Era un dibujo nuevo. Daniel y Clare cogidos de la mano. Ivy en medio. «Papá no sabe que estoy aquí», dijo Ivy en voz baja. Los ojos de Clare se llenaron de lágrimas. «Cariño, no deberías haber venido. Sola». «Lo sé», dijo Ivy. «Pero papá está triste y tú estás triste y no me gusta». Clare extendió la mano sobre el escritorio y tomó la pequeña mano de Ivy. «Tu papá está enojado conmigo y tiene toda la razón». «¿Por qué?» «Porque cometí un error hace mucho tiempo y le dolió mucho». Ivy frunció el ceño. «¿Le pediste perdón?» «Sí». «Entonces, ¿por qué sigue enojado?» Clare sonrió con tristeza. «A veces, pedir perdón no basta». Ivy pensó en eso. Luego dijo, «Mamá solía decir que el amor es más grande que los errores». Clare contuvo el aliento. «Tu mamá suena muy sabia». Ivy asintió. Lo era. Clare volvió a mirar el dibujo de las 3 figuras de palitos. Tomadas de la mano. «¿Crees que tu papá podría perdonarme alguna vez?», preguntó Clare en voz baja. Ivy ladeó la cabeza. «Creo que ya lo sabe. Solo tiene miedo». Clare acompañó a Ivy a casa. Daniel estaba desesperado, caminando de un lado a otro por el pasillo cuando llegaron. Vio a Ivy y la alzó en brazos, con el rostro pálido. «No vuelvas a hacer eso nunca más», dijo con voz temblorosa. «Lo siento, papá», dijo a Ivy. Daniel miró a Clare. Ella estaba de pie en la puerta, con las manos entrelazadas. «Está a salvo», dijo Clare. En voz baja. «Lo prometo». Daniel asintió con rigidez. «Gracias». Clare se giró para irse. «Espera», dijo Daniel. Ella se detuvo. Él bajó a Ivy y se acercó. «No sé cómo hacer esto», dijo en voz baja. «No sé cómo perdonarte». «No tienes que hacerlo», dijo Clare con la voz quebrada. «No me lo merezco». Daniel la miró. La miró fijamente. Vio la culpa, el dolor, la
Desesperación. Me salvaste la vida esa noche, dijo Daniel. Aunque no sabía quién. Lo eras. Aunque no me debías nada. Clare negó con la cabeza. Eso no borra lo que hice. No, asintió Daniel. No lo borra. Pero tal vez, dijo, dejando la frase en el aire. ¿Tal vez qué? Susurró Clare. Tal vez ambos estemos intentando enmendar el pasado. Los días se convirtieron en semanas. Daniel empezó a contestar las llamadas de Clare. Hablaban con cuidado, con cautela, sobre Ivy, sobre el trabajo, sobre todo excepto aquello que los separaba. Clare puso en marcha una nueva iniciativa, un fondo para padres solteros, ayuda de emergencia, para gastos médicos y cuidado infantil. Le pidió a Daniel que la ayudara a diseñarlo. Él dudó, pero luego aceptó. Trabajaban hasta altas horas de la noche en su oficina revisando propuestas. A veces, Ivy los acompañaba, coloreando en la mesa de conferencias mientras hablaban. Poco a poco, las barreras se derrumbaron. Daniel le habló de su esposa, de la mujer que había sido, divertida, fuerte, de cómo había luchado hasta el final. Clare le habló de su propia pérdida, del bebé que había perdido. La soledad que la había impulsado al trabajo, al éxito, a cualquier cosa que le impidiera sentir. Pensé que si era lo suficientemente buena, dijo Clare en voz baja, podría escapar del dolor. ¿Funcionó? Preguntó Daniel. Clare negó con la cabeza. No. Daniel extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya. Era la primera vez que se tocaban desde aquella noche en la nieve. Clare miró sus manos entrelazadas. Tenía lágrimas en los ojos. No sé si puedo hacer esto, susurró. ¿Hacer qué? Dejarme sentir. De nuevo. Dejarme tener esperanza. Daniel le apretó la mano suavemente. Ya lo estás haciendo. Una tarde, después de que Ivy se durmiera en el sofá de la oficina, Daniel y Clare estaban junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. Dibujó otro cuadro, dijo Daniel en voz baja. De nosotros tres. Juntos. Clare sonrió. Es persistente. Lo ha heredado de su madre. Guardaron silencio un momento. Entonces Daniel dijo, ya no estoy enfadado. Clare se giró para mirarlo. Deberías estarlo. Tal vez, dijo Daniel. Pero estoy cansado de estar enojado. Estoy cansado de estar solo. Clare contuvo el aliento. Daniel. Se giró para mirarla de frente. No digo que esto sea fácil ni que lo haya resuelto todo, pero sé que cuando estoy contigo siento algo que no he sentido en años. ¿Qué es? Susurró Clare. Esperanza. Clare cerró los ojos y las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Daniel extendió la mano y se la secó suavemente con el pulgar. No te merezco, dijo ella. Ninguno de los dos merece nada, dijo Daniel en voz baja. Pero tal vez ese no sea el punto. Tal vez el punto es que nos encontramos de todos modos. El fondo se lanzó en un frío sábado. El martes por la mañana, decenas de familias se presentaron. Padres solteros, trabajadores con dificultades económicas, personas a quienes se les había negado ayuda anteriormente. Clare estaba de pie en el pequeño escenario, mirando a la multitud. Vio rostros conocidos. Gente que trabajaba en Star Mart, gente de la comunidad, y entonces vio a Daniel al fondo con Ivy sobre sus hombros. Él le hizo un pequeño gesto de asentimiento. Ella respiró hondo y comenzó. Hace 5 años, dijo Clare con voz firme, tomé una decisión que destruyó a una familia. No sabía sus nombres. No vi sus rostros. Solo vi números en una hoja de cálculo y elegí a la empresa por encima de las personas. La multitud guardó silencio. No puedo deshacerlo, continuó Clare. No puedo traer de vuelta a las personas que perdimos. Pero puedo asegurarme de que nunca vuelva a suceder. Este fondo existe porque las personas importan más que las ganancias.
Porque las familias importan más que las políticas. Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Hizo una pausa, con la voz quebrada. Incluso aquellos de nosotros que no merecemos el perdón. La multitud estalló en aplausos. Pero Clare no los miraba. Miraba a Daniel. Él también aplaudía, despacio, con deliberación. Y por primera vez en semanas, sonreía. Después del evento, Daniel la encontró en el estacionamiento. Estaba sentada en su auto, con la cabeza apoyada en el volante. Él tocó la ventana. Ella levantó la vista sobresaltada. Él abrió la puerta. ¿Estás bien?, preguntó. Clare rió débilmente. No lo sé. Daniel se agachó junto al auto. Eso requirió valentía. ¿Qué dijiste ahí arriba? Era la verdad. Lo sé, dudó, y luego dijo, Ivy quiere saber si vendrás a cenar esta noche. Clare lo miró sorprendida. Daniel, no tienes que venir. No te lo pregunto porque tenga que hacerlo, dijo Daniel en voz baja. Te lo pregunto porque quiero. Los ojos de Clare se llenaron de lágrimas. ¿Estás seguro? Daniel asintió. Sí, estoy seguro. Esa noche, Clare se sentó a la mesa de la cocina de Daniel, observándolo cocinar. Ivy charlaba a su lado, mostrándole sus dibujos y contándole historias del colegio. Era sencillo, cotidiano, y era lo más hermoso que Clare había vivido. Después de cenar, Ivy se quedó dormida en el sofá. Daniel la tapó con una manta y se sentó junto a Clare. Gracias, dijo Clare en voz baja. ¿Por qué? Por darme una oportunidad. Incluso después de todo. Daniel la miró. Tú también me diste una. La noche que me rescataste de la nieve. Clare frunció el ceño. ¿Me rescataste? No, dijo Daniel. Tú me sacaste. Me estaba ahogando. Solo que aún no lo sabía. Clare contuvo el aliento. Daniel le tomó la mano. No sé qué es esto ni a dónde nos lleva, pero sé que no quiero perderte. Clare le apretó la mano, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No lo harás, susurró. Te lo prometo. Un año después, el parque estaba lleno de familias. Los niños se perseguían por el césped. Los padres extendían mantas de picnic. El sol calentaba. El cielo estaba despejado. Daniel dejó una cesta y extendió una manta a cuadros. Ivy corrió delante riendo, con el pelo al viento. Clare llegó unos minutos después, con un vestido azul claro. Lucía radiante. ¡Qué alegría!, exclamó Ivy al verla y corrió, lanzándose a sus brazos. ¿Viniste?, chilló Ivy. Claro que sí, dijo Clare riendo. Daniel se acercó con las manos en los bolsillos. Hola, dijo. Hola, respondió Clare. Se quedaron un momento mirándose. Entonces Daniel sacó una cajita del bolsillo. A Clare se le cortó la respiración. Sé que no es nada del otro mundo, dijo Daniel en voz baja. Y. Sé que hemos pasado por un infierno para llegar hasta aquí, pero también sé que no quiero pasar ni un día más sin ti. Abrió la caja. Dentro había un sencillo anillo de plata. No tienes que contestar. Hoy, dijo Daniel. Solo necesito que sepas que estoy completamente comprometido. Si es así. Las manos de Clare se llevaron a la boca. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Sí, susurró. Sí, preguntó Daniel con la voz quebrada. Sí, dijo Clare más fuerte. Esta vez. Lo abrazó con fuerza. Ivy vitoreó, saltando de alegría. Daniel abrazó a Clare con fuerza, hundiendo la cara en su cabello. Te amo, susurró. Yo también te amo, dijo Clare con la voz entrecortada por las lágrimas. Se separaron y Daniel le puso el anillo en el dedo. Me quedaba perfecto. Ivy les tomó las manos. Ahora sí somos una familia de verdad, dijo con orgullo. Daniel y Clare se miraron y sonrieron. Sí, dijo Daniel en voz baja. Lo somos. Se sentaron juntos en la manta, con la hiedra entre ellos,
observando cómo las nubes se deslizaban. Y por primera vez, en años, ambos sintieron algo que creían perdido para siempre: paz.